Muchas gracias. Gracias, Barbarita, y gracias a todos por recibirme en su país a través de este medio y también por invitarme nuevamente a dar la conferencia. No sé si me escuchan bien y ven correctamente la presentación. Todo se escucha bien. Sí se ve, Excelente. doctor. Excelente, Nora, excelente, Bárbara. Muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión les presento un programa de restauración que se hizo de manera integral, tomando en cuenta la integración de lo que es la parte hidrológica, o sea, cómo hacer la restauración en la que consideremos que debemos de tener una visión de integración ecológica derivado a que trabajamos con humedales costeros que se interrelacionan con los humedales también de agua dulce. Esta iniciativa de restauración, que son más de 2,000 hectáreas de manglar, partió en una visión de hacer varios polígonos en diferentes años para poder esperar. Disculpen, tengo un mensaje. Barbarita, no sé si es para mí. Ah, no. Creo que es alguien que quiere admitir la entrada. Adelante, entonces Listo, voy a doctora, ya continuar. se dio acceso. Gracias, muy amable. Como les decía, se trabaja con diferentes polígonos en diferentes años para poder posteriormente unirlos hidrológicamente y tener mayor factibilidad, mayor éxito y mayor cobertura vegetal. Pero discúlpenme que tengo un problema con la máquina. Está trabada. Permítanme. Ok, ya. Porque empezaría diciendo por qué nosotros queremos como país entrar en el aspecto de la restauración. Derivado y con pena puedo decirlo que las estrategias de conservación no han sido muy efectivas y que realmente en México, a pesar de que somos el quinto país más importante en cobertura vegetal de manglar, pues tenemos tasas de deforestación muy importantes, un 14% de deforestación que se ve aproximadamente en México. Y desgraciadamente el estado que tiene mayor cobertura de manglar se observa entre el 12 y el 14% de la tasa de deforestación. Me refiero a lo que es el estado de Campeche, que se ubica en esta zona, derivado de que de la actividad antropogénica, como son asentamientos urbanos, descargas de aguas residuales, aportes de agroquímicos, el petróleo y pues muchas actividades que impactan también en su país de la misma manera que en este estado. Derivado de ello, en el 2009 su servidora fue invitada a los laboratorios de Batel para poder establecer cuáles son los parámetros ambientales que pueden ser utilizados como factores de control. Sabemos que los manglares se comportan o se expresan en una condición multifactorial. Sin embargo, cuando hacemos análisis de diagnóstico para establecer conservación, vulnerabilidad o resiliencia, pues no podemos medir todo en el campo. Entonces lo que necesitamos es poder establecer ciertos factores que nos regulen la productividad, que nos regulen las funciones del hábitat y por ende que podamos conocer cuáles son los servicios ecosistémicos que nos pueden proveer con base a esa condición ambiental prevaleciente en cada sitio. Hay que recordar que cada bosque de manglar, o sea, cada comunidad, cada población y cada ecosistema en cada sitio se comporta de manera distinta porque tiene diferentes intervalos de tolerancia. ¿A qué me refiero? A estos factores de control que están viendo en su lado izquierdo, la salinidad, el hidroperiodo, que es el agua, como ustedes saben, que se mueve por arriba del sedimento, entre el sedimento con la mezcla de agua dulce con el agua de mar. Y por consiguiente da disponibilidad de nutrientes en una cierta concentración, si es que, dependiendo de la ubicación, si es que hay ríos o solamente es el aporte de agua de mar y dependen de lo que ellos mismos reciclan. Ese movimiento del agua y esa unión de las masas de agua dulce y marina, pues no es de una condición de óxido reducción, esa disponibilidad del oxígeno disuelto en el agua. También eso está definido, obviamente,
por una microtopografía. Ese nivel del suelo nos va a establecer la química del agua, el agua que pasa entre el sedimento, el agua intersticial. A eso me refiero. Con todos estos intervalos mínimos y máximos de cada sitio, se va a expresar una estructura del hábitat que hablamos de la biodiversidad que va a haber en cada ecosistema de manglar que queramos analizar. Su estructura se expresa, su morfología, que es la altura, el diámetro, el número de árboles y qué especies van a haber, si van a ser monoespecíficos o van a ser varias especies y cuánto es lo que van a proveer en productividad primaria y secundaria y por ende nos va a establecer cuáles servicios ecosistémicos nos van a proveer y en qué dimensiones. Pero si ya tenemos la conservación, si hablamos que ya podemos diagnosticar, que podemos decir que es tan vulnerable o no tan vulnerable y resiliente con base a este modelo del hábitat, también este modelo del hábitat lo podemos aplicar si movemos esos intervalos de tolerancia de cada uno de estos factores de control y con base a un impacto antropogénico que genere ese cambio, ese mínimo y máximo, y nos va a decir cómo va a afectar esa estructura del hábitat y cómo vamos a perder productividad primaria o secundaria y qué funciones del hábitat podemos perder, o sea, qué servicios ecosistémicos. Basados en este análisis, vuelvo a tener problemas, no sé por qué la máquina, una disculpa. Ok, basado en este modelo del hábitat, establecemos otro criterio más para hacer la restauración. Es por qué debo de restaurar, dónde debo de restaurar, cómo debo de restaurar, cuándo debo de restaurar. ¿Debo de tener una visión integral para poder restaurar? Sí. ¿Dónde debo de restaurar? Donde hay un cambio en la condición ambiental que no permite la regeneración por sí misma del ecosistema. ¿Dónde debo de restaurar? Donde no va a haber la mancha urbana que va caminando, o sea, que va hacia el humedal, porque vamos a perder el dinero, porque indiscutiblemente la restauración es muy cara. La restauración estamos hablando, si la hacemos en un análisis integral desde el diagnóstico antes, durante y posterior a las acciones de rehabilitación hidrológica y reforestación o rehabilitación nada más o reforestación dependiendo que sea el caso y la necesidad de cada ecosistema, pues los costos irán desde $1,400 la hectárea hasta $216,000 la hectárea. Entonces, es muy importante considerar que el restaurador debe de tener una ética y saber si es conveniente restaurar en un sitio o no y aplicar esos recursos. Cómo se comporta la cuenca alta que me afecta en la cuenca baja y cuál es la oportunidad de éxito del programa de restauración con base al análisis ambiental, pero además el apoyo que tiene en los gestores, o sea, cómo nos van a ayudar los gestores en que no haya posteriormente un impacto sobre el área a restaurar. Y finalmente, ¿qué comunidades tenemos que adopten el proyecto, que se especialicen en las técnicas de restauración, que lo adopten, que lo apropien y que lo mantengan? Porque no tiene caso tener un sitio donde la misma comunidad va a necesitar el poder extraer los recursos sin una verdadera sustentabilidad. Y además, que los programas de restauración que llevan la rehabilitación hidrológica, las técnicas que se hagan mediante el análisis físico-químico del agua y del suelo nos dé la posibilidad de que se mantenga a largo plazo. Es por ello que en México se estableció un análisis en todo el estado de Campeche donde pudiéramos definir quién está, cómo está, hablando en comunidades de manglar, la caracterización, el diagnóstico, su conservación, su vulnerabilidad, como la hidrología, la química del agua, las emisiones de gases invernadero que ese ecosistema, que podemos detectar que ese ecosistema puede emitir. ¿Por qué? Porque dicen que los manglares son eficientes en secuestradores de carbono, sí, siempre y cuando no tengan aguas residuales, porque entonces está estresado y la emisión de metano puede incrementar, porque la materia orgánica
es muy alta y no es la materia orgánica natural, sino ya es de tipo antrópico que nos genera esas emisiones de metano. Y por consiguiente, si va muriendo el manglar, obviamente ya no hay el secuestro, sino hay la liberación del dióxido de carbono. Se analiza la productividad primaria, la fenología, para exactamente colectar las épocas que es posible colectar, que sean los propágulos más sanos, pero además solo una parte de esos propágulos durante la reforestación se utilizarán porque el resto irá para la regeneración natural de los bosques. Si no alteramos los bosques, entonces se hace un análisis integral durante la restauración para que conservemos los bosques aledaños que están en un cierto grado de conservación que nos van a ayudar para la restauración y se mantiene a largo plazo el monitoreo, no solo de las áreas donde colectamos los propágulos, que van a ser nuestra referencia, no solo en colecta de propágulos, sino también en las condiciones ambientales y en la restauración, antes, durante y posterior. ¿Para qué? Para poder tener realmente una visión de cómo están los ecosistemas aledaños y poder llegar en la restauración a largo plazo en un bosque similar. Ese es lo que nos sirve del diagnóstico integral. Y el monitoreo integral nos sirve para poder establecer las condiciones ambientales durante la restauración y poder ajustar los modelos hidrológicos. Basado en eso, toda la información que se recabó del diagrama de flujo que les mostré, del grado de conservación y vulnerabilidad que tiene que ver con el análisis de agua, de suelo, de estructura forestal, se mete una prueba estadística y nos dice cuáles son las condiciones ambientales que prevalecen en cada uno de los bosques. Aquí se hicieron alrededor de 60 puntos desde la orilla del agua hasta terminar el humedal y nos define qué tan conservados están, qué tan vulnerables están, qué política ambiental es la que requiere cada uno de los sitios, qué métodos, qué técnicas y cómo debo de aplicarlas justo en la medida para optimizar el dinero y para poder incluir a la comunidad, porque la comunidad debe, en nuestro caso, debe de tener un beneficio del recurso total en más, bueno, aproximadamente un 54% o más que tratamos de hacer de lo que nos asigna para la restauración. En este caso, les voy a presentar lo que es en la reserva de la biosfera, los petenes. Me pareció interesante por las colegas que nos van a proseguir, que me van a proseguir en el tema. Me pareció muy interesante establecer, como son expertas también, establecer este ejemplo donde tenemos, ven los polígonos del lado izquierdo de diferente color, tenemos diferentes comunidades que han restaurado esos polígonos, pero basado en una visión integral a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de los polígonos tendrá su propio diseño de restauración, de acciones de rehabilitación hidrológicas específicas basado en el análisis físico-químico y en el nivel topográfico, cómo se comporta para que logremos recuperar ese hidroperiodo, esa agua que va y viene del mar y que incluye el agua de lluvia durante la época que llueve, ¿no? La época de nortes y la época de lluvias en el caso de México. Esta visión o esa integración que hacemos de cada uno de los polígonos para poder establecer cada una de las estrategias de restauración está basado, como les decía, en la microtopografía. Si ustedes alcanzan a apreciar, cada una de las imágenes del lado derecho están marcadas con colores que corresponde al polígono del lado izquierdo. Eso nos dice cómo están distribuidas topográficamente el sitio, cómo va distribuyéndose el nivel del suelo y eso nos da una cierta inundación y ciertas características físico-químicas. Si bien se pueden observar en el lado derecho, en el recuadro naranja, lo comparamos con el recuadro rojo, vemos que la distribución topográfica es totalmente distinta. Es muy importante este tema. Su servidora en la tesis doctoral establece que tan solo 3 centímetros de diferencia en el nivel topográfico nos puede definir árboles que van de 1 metro
hasta 7 metros, tan solo la diferencia de 3 centímetros. Esos 3 centímetros de diferencia nos dice mayor evaporación, mayor concentración de sales y vemos como incremento esos 3 centímetros, menor disponibilidad de oxígeno disuelto entre el sistema radicular que viene por el agua intersticial y por ende el estrés va a ser mayor con mayor nivel topográfico. Por ende, no solo puede cambiar esa estructura del hábitat, de esa productividad, sino la misma especie de acuerdo a su grado de tolerancia. En cada uno de los polígonos que observaron se hacen modelos hidrológicos con el análisis de suelo, granulometría, densidad aparente del suelo, entre otros parámetros, y se obtiene un modelo, como ven, en la parte baja inferior que dice velocidad de flujo. Eso es lo que nos ayuda a entender cómo se mueve el agua intersticial antes de la restauración, antes de la rehabilitación, y nos dice cómo debemos nosotros establecer esos canales, ese diseño de canales en cada uno de los polígonos, en los diferentes colores que les mencionaba, de cada una de las comunidades. Pero además, si se fijan, en donde tenemos en la parte media diferentes recuadros nuevamente de los polígonos, observan diferentes puntos. Esos diferentes puntos son piezómetros, están georreferenciados, son unos tubos colectores del agua intersticial para analizar la química del agua, que es nutrientes, nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos, amonio, pero también para la salinidad y la disponibilidad de oxígeno disuelto en el sistema radicular. En cada uno de ellos, y con base en esto, con toda esa información, se establecieron los diseños que ustedes ven en el lado izquierdo. Si se fijan, las rayas azules son los canales en la forma en cómo se establecieron, los azules intensos y los azules claros son los canales secundarios que interconectan con los canales azules fuertes, que son los primarios, y los canales que ven verdes son canales también primarios que conectan hasta terciarios, que se hace una malla de canales para poder mover esa salinidad que permaneció durante muchísimo tiempo atrapada en el sedimento, derivado que este sitio tuvo una fragmentación por caminos, por explotación de la madera, que se hacía a través de la navegación para que no los encontraran en la parte terrestre. Hicieron canales y sacaron la madera, canales artificiales, pero como Dios les dio a entender, para sacar la madera y la fauna que mataban y se la llevaban por mar para poder, para poderla consumir, ¿no? Para poderla utilizar. Con base a ese diseño de canales y nuestros canales, pudimos rehabilitar hidrológicamente estos polígonos y el humedal, ¿no? Como tal. Por consiguiente, lo que se hizo es, una vez establecidos esa rehabilitación hidrológica en cada polígono, esos diseños, se conectó un canal, si se fijan en el canal naranja, es un canal de 5 metros con más de 116 metros en cada sección, y lo que hace es que une a cada uno de estos polígonos, nos ayuda a entrar, es como la horta, nos ayuda a que mete el agua de mar y a que mete el agua dulce. Se capacita a la gente, primero se les da cursos de qué son los manglares, la importancia, la concientización, y posteriormente se les dice el método de excavación, como pueden ver en la parte inferior, que están realizando las excavaciones de un colector, le llamamos lagunas de sedimentación, donde conecta estas lagunas de sedimentación a los canales para evitar el asolvamiento de los canales que se realizan para comunicar esa agua marina con el agua dulce. Van a esas lagunas por medio de esos canales artificiales que están viendo en la parte inferior que dice Nunquini, y con ello evitamos el asolvamiento y la permanencia hidrológica a largo plazo para ya no dar mantenimiento en los subsecuentes años, si no, no nos ajustaría el dinero. Estos canales que se hicieron son, en el ejemplo, en uno de los polígonos se hicieron 12 canales principales, 92 canales secundarios, 15 terciarios y 256 planicies de inundación. ¿Qué quiero decir con planicies de inundaciones? Todo lo que se excava
se dispersa hacia los lados de los canales para dar el nivel topográfico que requiere natural cada una de las especies de manglar. Otra vez, vamos al bosque donde obtenemos la información de la fenología para colectar los propágulos, pero a su vez también medimos la topografía para correr esa topografía de los bosques de referencia hacia la zona de restauración, y con el material que se colecta se nivela la topografía y posteriormente se reforesta. Una vez que hay ese flujo y reflujo con los canales artificiales y las condiciones ambientales, los parámetros físico-químicos son similares tanto en el bosque de referencia como en la zona de restauración. Las comunidades, aquí han trabajado 5 comunidades, alrededor de 200 personas durante 8 años han estado trabajando, y el proyecto no solo les provee una nueva fuente de trabajo, una nueva alternativa económica complementaria, sino también les da el seguro social que se los da la universidad para toda su familia, que esa es una parte muy importante. Derivado de esta maraña de canales que logramos hacer en forma individual por cada polígono, nos damos cuenta a largo plazo, después de 8 años, que la salinidad ha disminuido más de 51 partes por mil. Estos canales, recuerden que van conectados entre sí por cada polígono, y algunos de ellos pasan por pequeñas vegetaciones que nosotros tenemos que incluir el canal dentro de esta vegetación. En varios países, por trabajo en Costa Rica, en África, no está permitido, y quiero enfatizar que es fundamental que el modelo hidrológico se lleve a cabo como te lo da la topografía y los parámetros físico-químicos, independientemente que haya vegetación, porque si no el modelo no sirve de nada, y entonces no podemos optimizar el modelo y dejarlo a largo plazo funcionando lo que es el comportamiento hidrológico. Pues bueno, se ha excavado más de 240,000 metros cúbicos de sedimento. Es algo que es muy complicado, no se dimensiona, se desasolvan canales naturales y se interconectan con los canales artificiales, y cada persona está excavando alrededor de 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, dependiendo de la condición del sedimento, ¿no? Del tipo de sedimento. Se hacen líneas también, como pueden ver en la parte inferior derecha, topográficas, o sea, elevaciones topográficas para retener los propágulos e incrementar la regeneración natural, porque una vez que está interconectado, como ven todos los canales y estas lagunas de sedimentación, estos rectángulos, lo que hace es meter propágulos, y esos propágulos se asientan en estas líneas que aumentamos la topografía. Una vez que ya se tienen hechos los canales, que ya se les dio mantenimiento, se sigue el monitoreo de los parámetros físico-químicos a través de los años, y se hacen pruebas estadísticas donde se compara, les decía, el antes de la restauración, como lo ven en el lado derecho, en la gráfica del lado derecho, con el bosque de referencia o bosques de referencia, y después de la restauración, de que se hicieron las acciones de rehabilitación hidrológica a través de los canales. Y una vez que nos dice que no hay diferencias significativas entre las características físico-químicas del agua intersticial del bosque de referencia con el restaurado, se procede a la reforestación. Es importante que les mencionen, miren qué hermosos datos, o por lo menos a mí me parece, cómo entre más azul y más verdoso se vuelve en la imagen de la parte superior que dice salinidad hacia el 2020, nos dice que se diluyó la sal. Eso era lo que les decía, ¿no? Disminuyó más de 50 partes por mil. El redox cuesta un poco de trabajo, porque acuérdense que resuspende la materia orgánica que se mantenía almacenada en el sedimento, y por consiguiente hay más demanda de oxígeno, pero después de los 3 años se empieza a estabilizar y se vuelve más hipóxico, y en algunas épocas del año óxico, que es en la época de lluvias, pero la temperatura del agua intersticial mejora increíblemente, como lo pueden observar en la parte inferior derecha. Una vez que les decía, una vez que ya se tienen los parámetros similares a los bosques de referencia, se colectan los propágulos dependiendo de esos parámetros físico-químicos, de ese mínimo y máximo
de los factores de control, como les decía en el modelo del hábitat. ¿Qué concentración tiene en máximo y mínimo en los bosques de referencia que se parecen a las zonas restauradas en salinidad, en concentración de oxígeno disuelto, en nutrientes, en el nivel de inundación, esa frecuencia de inundación mínima y máxima, y con base en ello se selecciona la especie a reforestar? En este caso se hicieron con 2 especies, con Rhizophora mangle, que se hizo por boleo, se colectan y se separan los propágulos maduros y que no estén dañados y se dispersan por boleo. Y en el caso de Rhizophora mangle se ha reforestado más de 800,000 en los bordes de los canales como una estrategia de mantener esas paredes de los canales para poder evitar que se asolven, que se caigan las paredes, ¿no? Esa es una función que tienen pues Rhizophora mangle que conocemos nosotros y las otras especies también de manglar, Avicennia germinas y laguncularia en el caso de México, ¿no? Y en la parte superior pueden ver cómo se almacenó el sedimento, en donde está la vegetación que dio el nivel topográfico adecuado para la regeneración natural de Avicennia. En la parte media, en la fotografía donde está la persona, este muchacho, es las lagunas de sedimentación que conecta con los canales, y en la parte inferior pueden ver los canales cómo se ha ido regenerando. Esta es una visión de la regeneración y de la reforestación exitosa que se ha tenido en este ejemplo que les estoy dando, que es gracias a las comunidades por su entrega y por su adopción al proyecto. Y es importante que les diga que ya nosotros como equipo estamos trabajando en determinar cuánto se recupera de carbono durante la restauración y en cuánto tiempo. En 14 años, en otro programa de restauración, se ha recuperado más del 60%, y en 6 años se ha recuperado el 25% de esa capacidad de secuestro de carbono. Pero ¿cómo se logró hacer esto? Porque hidrológicamente se mantiene, no se han asolvado los canales, pero además se ha incitado a la regeneración natural y a la sobrevivencia de lo reforestado. Una parte muy interesante de este programa de restauración es que también la cultura se incluye en este programa de restauración porque era un cementerio maya. Entonces se ha logrado recuperar los vestigios a través del apoyo del Centro de Investigaciones Históricos y Sociales, y es un plus más que ha tenido. En este momento les voy a presentar el proceso que a la fecha tenemos de la restauración a través de un video. Espero y lo disfruten.
Pues eso es todo. Espero que les haya gustado y que haya sido bastante clara. Muchísimas gracias.